¿Qué tal? ¿Cómo están? En 2025 España se enfrentó a una de las peores olas de incendios de este siglo. Se quemaron unas 355.000 hectáreas. El documental de hoy se centra en uno de esos grandes fuegos. Fue intencionado, como más de la mitad de los incendios de nuestro país, y todavía se busca a su autor. A través de la investigación de ese incendio, hacemos una radiografía de cómo está el monte. La mayoría es privado, con muchas parcelas sin dueño conocido, que acaban sirviendo como combustible al fuego. Después de lo que pasó el verano pasado, mira cómo está todo, cómo está el monte. Y aún así, ¿ves allí Sí, el grupo de ciervas ahí? sí, allí arriba en el alto. Aún así, todavía... Es que este incendio fue devastador. Si le parece, jefa, vamos a acercarnos al área de inicio. Le damos una vuelta. Sí, vamos a ver cómo otra está vez. aquello, a ver qué recuerdo yo que era por uno de estos caminos, ¿no? Jolín, y todavía estamos ahí con la investigación. Mira que tenemos ahí ya nuestras líneas de investigación que las tuvimos claras desde el principio. Como te quieran quemar, te van a quemar, porque es fácil. Vamos, el mismo día o al día siguiente ya sabíamos que estaba la mano del hombre detrás. Tú fíjate cómo buscaron el día. Un domingo, a las 2:15 de la tarde, con 37 grados, Sí, que hacía... con ola de calor, Sí. que no hay absolutamente nadie en el campo, el que no está comiendo, está en el bar tomando el vermú, Están durmiendo la siesta. o durmiendo la siesta, sí, pero en el campo nadie. Entonces, ¿quién lo va a ver? Y el problema, a mí me parece que es que la gente no tiene conciencia de que quemar es una actividad criminal. Pues nada, vamos a echar una verificación, a ver si encontrásemos algún elemento nuevo, ¿no? ¿Volamos el dron? Sí, Primeras. vamos a volar La un poco el geometría. dron, sí, ver la geometría, porque como han pasado unos meses, vemos un poquito con el Vale. dron. A ver si encontramos algo que no vieran ellos, por Vale. casualidad. A vista de pájaro se ve igual que seguramente estaba hace unos meses, así que si queréis delimitamos la zona Sí. y Venga, vamos a intentamos buscar delimitar algún con tipo de vestigio. Con el maletín, la cámara, tenemos todo, ¿no? Maletín, cámara, guantes y se delimita. Todos los incendios se deben investigar y ya sabíamos que aquí había algún conflicto y algún interés por quemar. Vale, punto de inicio. ¿Qué observamos? Lo primero, yo veo un grado de carbonización muy alto, que ahí hubo mucha vegetación. Y aparte de la vegetación, ahí hubo una fuente de calor. Y que seguramente alguna persona utilizó una aplicación directa de llama con un mechero, no dejó rastro. Tú lo ves así quemado, pero esto tenía una capa de superficie de combustible pues de aproximadamente metro, metro y medio. Es muy fácil. Tú coges por el camino, como hicieron aquí, presumiblemente, coges con un mechero o si llevas algo con la propia maleza, coges y quemas, vas unos metros más adelante, los que tú consideres, vuelves a quemar y vuelves a quemar. Las condiciones de viento también eran favorables. Un incendio de estos, en cuestión de media hora ya es detectable, el fuego coge fuerza y avanza. ¿Qué pruebas podéis conseguir en estas nuevas investigaciones? Nosotros continuamos la investigación hasta que conseguimos determinar la autoría.
hemos querido venir y verificar que nuestra primera y segunda inspección ocular no nos llevó a ninguna línea de investigación errónea. No porque no tengamos claro en ocasiones quién es o quién puede ser, sino porque necesitamos demostrarlo. Pero principalmente lo que necesitamos es que la gente de estas poblaciones no tengan ningún problema en decirnos que vieron a esa persona a una hora, o que no la vieron, o que la vieron pasar, o que oyeron una conversación. Es muy difícil investigar incendios, todo queda quemado y situar esa autoría es muy complicado. El camino seguramente fue su vía de escape y la zona más fácil para dar inicio al incendio. ¿Habéis fotografiado? Nada, pues recogemos entonces ya. El incendio se inicia aquí, en la provincia de Zamora, y salta a la provincia de León, que incluso se han calcinado muchísimas más hectáreas en la provincia de León y desgraciadamente han fallecido 2 personas. Sobre todo que había ido, fue el 10 de agosto, que no se me olvida. El 10, sí, sí. Y me llamó el nieto. Emi, que hay un fuego en Termolozuelas en Cubo. Las fincas que yo tengo las arrasó completamente, Sí, pero completas. ¿Y cómo ardían las llamas, muchacho? Sí, está Se claro. te ponían de corbata. Lo que hay que limpiar es antes de que empiece la línea. Y los montes tienen que estar limpios. Ya, pero los montes no hacen nada. Nos cuesta mucho para hacer limpiar los montes. Ya, bueno, Tienes pero- que pedir 20.000, pero no se puede. vamos a ver. Pero ¿cómo vamos a limpiar el monte con 100 personas en el pueblo y, Cada uno todos limpia su finca. mayores? Lo que hay es que tener lo lindante al pueblo limpio y bien. Pides dinero para limpiar el río y te dicen, No puedes. No puedes, ¿no? Antes se iba al monte, no se pedía permiso, el monte estaba limpio, Porque antes la gente sabía lo que había que hacer, pero lo que había que cortar, y el se- monte y se estaba dejaba limpio. quemar. En los pueblos había cabras, había vacas, había ovejas. Los terrenos, ¿qué vale? Vender el terreno, para vender el terreno. ¿Qué van Bueno, a valer? si hay alguien que está interesado, No sé exactamente, pero poco. Pues eso sí. Manuel, juega. Oye, te Yo. toca a ti, sí. Voy a dejar que ganéis. Todas estas líneas que tenéis aquí, supongo que son los propietarios, los distintos propietarios. Efectivamente, ¿Cuántos son propietarios terrenos. más o menos hay en Pues, el término municipal aproximadamente? pues mira, vamos a ver, todos los propietarios vienen aquí por orden alfabético y buscas todas las parcelas que tiene esa persona. Unos Entonces, 6.700 parcelas. sí, pero no son los dueños, porque cada persona Cada uno, tiene sí. 10, 15, hay Cada gente uno. que tiene 20 De parcelas, hay parcelas. gente que tiene... ¿Hay terrenos que no se conoce quién es el propietario? Pero aquí te viene, pues eso, gente que igual ya no está aquí, o gente que estaba que se fue a Argentina, Argentina, eso que no han sí, hecho hay. de herederos, entonces los propietarios son los anteriores, hay que ya no algunos, hay. sí. Claro, y esos terrenos estarán mucho menos Te quiero cuidados, decir, ¿no? Ahora mismo como está el pueblo y como ya no hay ni ganadería, la agricultura, nada, gente mayor que ya Pues no... están todos descuidados. Pues está todo pues, Muy asalvajado. descuidado, sí. Y de estos terrenos forestales, de estas parcelas de monte, ¿se saca dinero? ¿La gente, los propietarios, son beneficiosas para la gente del pueblo? No. No, realmente no. Para ellos es como, guay, tú tienes una finca y por lo menos ahí Forma está. parte de su historia. Efectivamente, y que le quede para sus nietos, que esto va a ser así. Esto no es para vender, porque realmente no ganas dinero. En España, el 72% de la superficie forestal está en manos privadas.
Esto significa que 3 de cada 4 hectáreas pertenece a pequeñas familias, a pequeños propietarios forestales que intentan mantener este territorio. ¿Y esta distribución es actual o se remonta a siglos atrás? Bueno, nos tenemos que remontar al siglo XVIII con las grandes desamortizaciones, pues cuando las tierras estaban en manos de los nobles, de la corona y de las manos muertas, que era la Iglesia y las órdenes religiosas. Y lo que se hizo fue una expropiación forzosa y se le quitó a esos dueños esas tierras y se pusieron en venta en subasta pública. De ahí, de esas desamortizaciones, es cuando surge la distribución. Ahí ya empezaron, se pasaron de los latifundios a las pequeñas propiedades, ¿no? Gente pues, que compraba un trozo de tierra y vivía de él, lo cultivaba, lo gestionaba, lo explotaba y pues con eso pues, eran economías de subsistencia, la mayoría, pero que permitían que esa gente de los pueblos pues, pudiese vivir en esas zonas. Hay un dato que habla de 3 millones de hectáreas deslocalizadas, es decir, que no se conoce quién es el dueño, pueden ser más. Habrá que hacer un esfuerzo grande por resolver este problema, ¿no? Porque no se puede actuar en esas tierras. ¿Hasta qué punto, Patricia, los incendios del verano pasado han sido más agresivos por cómo está el monte en España? Los bosques están hasta arriba de material combustible, este material vegetal que se deja crecer sin ningún control, sin ninguna gestión, sin ningún aprovechamiento. Están generando pues, unas pérdidas económicas, pérdidas materiales, pérdidas de vidas humanas. Ya es un problema a todos los niveles, ¿no? Un problema de Estado. El verano pasado, la situación que se dio de grandes incendios simultáneos se ve a una concatenación de factores. Hubo una primavera muy húmeda, donde creció muchísimo la vegetación, que se desecó muy rápido porque junio y julio ya fueron secos y calurosos. Pero es que en agosto se vivió en una quincena la ola de calor más severa que ha quedado registrada. Entonces eso puso en una situación excepcionalmente favorable la vegetación a arder y a propagarse. Grandes incendios ha habido históricamente durante décadas, en los años 80, años 90, pero ahora mismo, digamos, lo que estamos viendo es que la simultaneidad de grandes incendios, es decir, se está concentrando. Enrique, ¿cómo podemos explicar a la población que hay incendios que son tan grandes que no se pueden apagar? Es tal fuerza de la naturaleza, es tal energía que ya no sea un grupo de personas, es que no hay medios técnicos y materiales que tienen capacidad para reducir, digamos, esa energía que está provocando la naturaleza. Entonces, utilizamos el término que ese incendio está fuera de capacidad de extinción. No hay medios para enfrentarnos a esa fuerza de la naturaleza. La peligrosidad de estos incendios radica en la enorme intensidad que tienen estos incendios en la energía. Mira, los bomberos han establecido su capacidad de extinción, energías a partir de las cuales ellos no pueden entrar, pues porque compromete su seguridad directamente, ¿no? Y han estipulado una energía que viene a ser 10.000 kilovatios por metro. Al final lo que necesitamos son políticas valientes, que no sean cortoplacistas, que velen por el largo plazo. La situación puede ir a mucho peor, como hemos visto en otros países muy próximos, en donde los incendios forestales dejan decenas y cientos de víctimas mortales. Y además se acercan a poblaciones. De hecho, estamos en un lugar donde hubo un incendio hace unos meses y se acercó mucho a una gran ciudad. Exacto, y esta es ahora mismo la gran guinda del pastel que nos estamos encontrando en el monte español, al que se le están juntando todos los problemas. Cambio climático, abandono de usos y encima cómo cada vez más estamos encontrando un gran contacto entre zonas forestales y zonas urbanas. Y a pesar de que municipios, casas, urbanizaciones están obligados por ley
a tener planes de autoprotección. Hace unos años se hizo un estudio donde se comprobó que hasta el 80% de estos municipios, urbanizaciones y casas o no disponían de planes de autoprotección, o eran inadecuados o no se cumplían. Esta es una imagen del primer medio aéreo que llega al incendio. Si el fuego se detectó a las 14:25, la foto está tomada a las 15:01 y ya vemos que tiene 2 puntos de inicio clarísimamente. Es decir, esto es un indicativo claro de que es un incendio intencionado. Es decir, a la media hora de la detección, ver una columna de humo con este desarrollo, o sea, ya te indica que tienes un problema serio, muy serio. ¿Esta es una de las zonas que estamos viendo más afectadas por el incendio de Molezuelas? Básicamente tuvo un comportamiento muy agresivo, con una intensidad de llama muy grande, una velocidad de avance tremenda. Nos tuvo que íbamos detrás de él, que era prácticamente imposible atajarlo por ningún lado. Son incendios que avanzan por la vegetación, llegan a los pueblos y no tienen barreras. Y otra característica de este incendio también era la dificultad de aseguramiento de lo que se iba extinguiendo. O sea, puedes ir apagando llama, pero claro, cuando tienes efecto de rebrotes por detrás, es algo que cuanto más grande es el incendio, pues es más adverso, más perjudicial. Pues el incendio tenía un frente de varios kilómetros, de decenas de kilómetros en algunos momentos. Javier, estamos en un terreno completamente calcinado por el incendio. Sí, aquí vemos que la intensidad del incendio ha sido muy elevada porque la vegetación ha desaparecido. O sea, no solo se ha quemado, sino que se ha llegado a consumir. Esto antes del incendio no podríamos estar aquí porque nos estarían tapando los brezos. No podríamos caminar por aquí prácticamente, salvo con mucha dificultad. Pues un terreno para el jabalí, digamos, ¿no? Entonces aquí tendríamos pues como un muro vegetal más o menos de esta altura, de matorral leñoso. ¿Podemos hablar de los grados que podía haber en estos momentos aquí durante el incendio? Varios miles. Incluso si te fijas, incluso la piedra se ha roto por la intensidad. Todas estas lascas que vemos son de que la propia piedra ha reventado, ha chascado. Por el calor. ¿Esto era terreno público o era terreno privado? Esta zona hay terreno público y privado. Normalmente las zonas más llanas son terrenos privados que provienen de terrenos agrícolas que se han ido abandonando, algunos se mantienen, otros no, y normalmente en las zonas más elevadas de las sierras son terrenos mayoritariamente públicos. Normalmente los montes públicos sí que suelen ser montes de mayor extensión en general. Y dentro de los montes públicos, los montes de utilidad pública, que es una parte muy importante de ellos, además de una mayor extensión, suelen tener masas forestales más maduras porque vienen a su vez de bosques que ya quedaron en pie o de montes que se conservaron como terreno forestal hace 100 años o 150 años. En los montes privados hay de todo. Hay algunos que son grandes latifundios, sobre todo en el sur o sureste de España, pero mayoritariamente, o por lo menos en estas latitudes, son terrenos de minifundio, terrenos muy pequeños que difícilmente posibilitan una gestión económicamente sostenible. ¿Un incendio cuándo se puede dar por extinguido? En teoría un incendio se da por extinguido cuando no hay absolutamente ni la más mínima probabilidad de que se pueda reproducir, es decir, que esté absolutamente apagado, no haya ni una brasa dentro de ese perímetro quemado. Entonces nosotros sobre todo trabajamos en consolidar ese perímetro, pero claro, luego lo que queda dentro en función del tipo de vegetación, sobre todo del tipo de suelo, que tenga más materia orgánica, menos materia orgánica, de las raíces de las plantas, de los tocones de los árboles, o sea, puede haber cosas que se pasen días ardiendo, incluso meses.
Lourdes, invierte mucho más en extinción que prevención en estos momentos en España. Efectivamente, estamos viendo cómo las inversiones están absolutamente descompensadas. De media, más o menos, se está invirtiendo el 80% de las inversiones que se destinan a la lucha contra incendios a extinción, frente a únicamente un 20% que va destinado a prevención. La superficie forestal va en aumento, pero esto no significa que cada vez tengamos bosques más sanos, más resilientes, más resistentes. Se traslada en que cada vez tenemos más combustible listo para arder y que el monte español es un auténtico polo green, ¿no? En España tenemos en torno a 28 millones de hectáreas de superficie forestal y a corto plazo no hay financiación para abordar la gestión forestal de toda esta superficie forestal. Por eso es tan importante priorizar. Normalmente, interviniendo en torno a un 10 o a un 15% de un territorio, logramos que todo ese territorio sea más resistente y más resiliente en caso de incendio forestal. Claro, tú al ojo no lo ves, pero es que te pones a andar con el coche y son kilómetros, ¿eh? Muchos. Y aquí ya son todos terrenos particulares. Y aquí realmente al final lo que haría falta sería volver a repoblar con lo que es autóctono de aquí, Sí. que sería roble y encina. Encinas, robles, todo eso. Efectivamente. Pero mira el desastre. Y eso al final, y la gente que no está aquí no se percata, porque no se percatan cómo se los ha quedado su terreno. Porque si vendrían, No, pues puede ser que... efectivamente, pero esto es lo que tiene, la España vaciada. Sí. La poca gente y la gente que no está, pues no. Porque eso ahora ya eso no vale estrictamente para nada. Ni para cortar, ni para pelear, ni para nada. La red hídrica es enorme en un incendio de estos, es gigantesca. Date cuenta que este de Molezuelas afectó una superficie de 2 provincias, una superficie enorme, y ahí hay una red hídrica impresionante. Yo te hablaría de varias decenas de kilómetros de río, incluso, Afectadas por el incendio. Sí, incluso algunos centenares de kilómetros, digamos, de cauce. Siempre que hay un incendio importante se hacen este tipo de trabajos. ¿Para qué se hacen este tipo de trabajos? Cuando llueve, esa lluvia produce unos flujos que van por la ladera y esos flujos son los que arrastran el suelo. Las cenizas. Y las cenizas, que no queremos que lleguen al agua. Entonces, lo que hacemos es, digamos, cubrir el terreno con una capa de protección para que cuando caiga la lluvia, sobre todo si es una lluvia de alta intensidad, la gota de agua pierde velocidad cuando impacta con el terreno y eso, digamos, que facilita la lucha contra la erosión. Primero, no queremos perder esta tierra, porque esta tierra es la base luego de que esto se vuelva a colonizar otra vez por la vegetación. Y por otra parte, tampoco queremos que esto que es negro, que es el producto de la carbonización de lo que es el incendio, aquí hay cosas, hay sustancias que no queremos que lleguen al agua, cuanto menos llegue mejor. Yo por lo menos te diría que los trabajos van a continuar hasta el otoño que viene. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se puso en marcha el LUME? Pues pusimos en marcha el LUME en finales de marzo del año 2025. Es esa unidad que está dedicada exclusivamente a prevenir y a saber por qué la gente quema. Si hay una explotación ganadera, si están haciendo unos usos no adecuados de ese espacio, si van a poner una planta fotovoltaica y yo no quiero que la pongan, o otro tipo de actividad, lo tenemos que saber. Buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño balance de los incendios que hemos tenido todo este año pasado, de 2025. Nuestro primer incendio en el que nos vamos a enfocar hoy principalmente es el incendio de Molezuelas. ¿Cómo va también es la investigación? ¿Cómo lo llevamos? No sé si podremos demostrar la autoría, pero vamos, nuestras líneas de investigación, es cierto, las tenemos muy claras. El equipo LUME ya tuvo la capacidad antes en prevención de saber, de conocer un poco si había algún conflicto, que lo había. De hecho, ya habíamos tocado a alguna de las personas que nosotros tenemos en la línea de investigación directa, ya la habíamos tocado previamente.
En principio el incendio se origina por la confrontación entre dos particulares de la localidad y bueno, pues se toman testigos, unas 80 testificales de testigos tanto por una parte como por otra, coartadas que ponían. Yo quiero que toméis testificales, Mario y Ángel, de aquellas personas que tengan algo, que nos aporten algo. Tenemos un apicultor de la localidad de Alló de Vidriales y un ganadero de Congosta. Es el único incendio que nos falta por esclarecer, a ver si conseguimos terminar con ello. Así que nada, mucho ánimo y a por ello. ¿Qué hay? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal va? Ezequiel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te ha afectado mucha superficie el incendio? Pues prácticamente el 100%. ¿Había alguna problemática aquí en Congosta que pudiera ser ligada al incendio o es ajeno a problemáticas personales? Soy ajeno a problemáticas personales, no tengo nada, ni idea de nada. Somos los primeros perjudicados porque nos quedamos sin alimento y aparte ecológicamente es un desastre. Buenas, Paco. ¿Qué tal, Paco? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Sí. ¿Qué ¿Va tal? pasando el susto? ¿Qué tal? Bueno, pues qué remedio, ¿no? ¿Qué remedio quedará? ¿Te has visto muy afectado? Pues la verdad es que sí, esta ha sido una catástrofe para todos los apicultores de la zona. Obviamente pirómanos los había antes, pero también los hay ahora y contra eso pues difícilmente podemos luchar, solamente concienciación, concienciación y concienciación. Pero también quizá hay que quitarle el miedo a ese fuego del invierno que tanto nos ayudaba a controlar la naturaleza y que ahora bueno, pues parece que se le ha cogido un poco de miedo, ¿no? Eran fuegos hechos con cabeza, basados en el saber y en la experiencia de los pueblos. Que esa cultura del fuego, que antes era sostenible porque había menos cantidad de maleza y había más precipitaciones, a día de hoy es un riesgo porque esos fuegos de control no se pueden... Hay que volver a lo que se hacía antes y decir, oye, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Dónde hemos fallado? Es que hubo días que no salió el sol. Del humo que había. No se veía la luz del sol. O sea, que parecía que estabas en el infierno. Cuando hay un incendio, el futuro nuestro se arde. Y esa es la frase, el futuro arde. No hay un 10% de la madera, de lo que ha ardido, que tenga un aprovechamiento regular. A nosotros se nos ha quemado de lo que nosotros teníamos unas 130 hectáreas de propiedad nuestra. Hay que quitarlo todo, porque esto ya no tiene ninguna marcha atrás. Y todos estos árboles que vemos aquí, creo que serán solo una parte de lo mucho que se ha quemado ahí dentro, ¿no? Claro, esto no es nada. Esto es ni 1 por 1000. De todo lo que se ha quemado. De todo lo que se ha quemado. En esta zona, pues un pino pues, puede tardar unos 80 años en ser maderable de verdad, a su corta final. Y las repoblaciones, la mayoría que han ardido, no llegan a 15, 20 años, con lo cual no tiene ningún tipo de aprovechamiento. Y Fernando, esta madera ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con ella? Pues mira, toda la madera quemada y afectada por el fuego, como está esta, que está afectada a un 100%, lo mejor que se puede hacer es sacarlo cuanto antes del propio monte para evitar plagas y otra serie de problemas. Este tipo de madera, en condiciones normales, si estuviera en verde, en el monte y entre sacas, esta madera podría rondar los 25-30 euros la tonelada. Ahora mismo, esta madera no va a llegar 7 euros, 8 euros. A mí me preguntan mis hijos ahora otros días, ¿y vamos a volver a plantar? Y yo le digo, ¿y vosotros creéis que en 80 años no va a volver a pasar esto? Como inversión económica, no lo veo. Lo he dejado de ver. ¿Cuántos propietarios privados que hay de terreno forestal en España viven del monte? Hay pocas personas que a día de hoy viven de su monte. Y en montes donde no hay ingresos, pues es una carga y es uno de los motivos por los que también se abandona el monte y su gestión. La gente pues se piensa que el monte es de todos, que se cuida solo, que no hay que hacerle nada, pues hay que desbrozar, hay que podar, hay que hacer clareos, hay que plantar,
Y eso conlleva unos costes, a cambio de nada. Entonces, qué menos que compensar con una ayuda, con un aporte económico, sería lo justo, porque él lo está dando para todo el mundo y toda la sociedad se beneficia de eso. Todos los montes tienen un dueño. Cada centímetro tiene un propietario. Otra cosa es que ese propietario sea público. El propietario puede ser el Estado, o puede ser una comunidad autónoma, o puede ser un ayuntamiento, puede ser un propietario público, pero siempre hay un dueño. Luego, por supuesto, que hay propietarios privados y asociaciones de propietarios que trabajan muy bien, que agrupan a sus propietarios y que desarrollan una labor extraordinaria. Pero hay también muchísimo territorio, como decimos, sin dueño conocido o abandonado. En general, hay un grado de gestión más elevado en los terrenos públicos que en general en los privados. ¿Y la concentración parcelaria podría ser la solución para que el monte privado se pueda gestionar mejor? Cualquier herramienta de algo que vaya y que tenga por finalidad agrupar la gestión o las propiedades, entre otras la concentración parcelaria, por supuesto, pues es una herramienta que va a ayudar a que se puedan gestionar mejor los terrenos. Acordaros cuando empezamos con la concentración, que empezamos de manera un poco privada en el año 89. Y bueno, a raíz del incendio que tuvimos en el 2017, en abril del 2017, ha sido un poco donde se ha hecho un poco más eco del tema de la concentración, donde nos hemos puesto un poco todos los vecinos mucho más de acuerdo. Sí. Que ha costado trabajo, ¿eh? El día de mañana tus hijos no van a saber dónde está su pinar. De esta manera, haciendo una concentración parcelaria, tanto como concentración ordinaria como una concentración conjunta, al final vas a tener una participación de una gran superficie. Ya no es que tengas el 1% de un pino, es que tienes el 1% de 300, 400, 500 hectáreas. O sea, tú vas a coger setas y como no queda definida cuál es tu parte, tienes disposición de poder coger setas por todo el pinar. Si te unes, al final lo que estás consiguiendo es que todo tenga un mayor valor. ¿Se puede vivir de la gestión forestal? ¿Se puede vivir trabajando en un terreno forestal? Se puede vivir. Hay que trabajar mucho, hay que echar muchas horas. A partir de 250 hectáreas suele ser rentable haciéndolo personalmente el mismo gestor. Si es solo gestión con su contratación, 1000 hectáreas más o menos. ¿De dónde saca tu empresa la rentabilidad? Nosotros la rentabilidad sacamos en el tronco del pino que cortamos para serraderos y luego por otro lado también de los trabajos forestales que hacemos de clareo y poda y de la biomasa que generamos con ello. Antes, principalmente como energía, se utilizaba los restos forestales, la madera, la leña, y ahora somos más cómodos, damos al botón, etcétera. Pero bueno, está la alternativa de la biomasa. Hoy en día estamos viendo parques eólicos, parques fotovoltaicos, como energías verdes. ¿Por qué no se desarrolla más la biomasa? Yo creo que las administraciones debieran imponer a las empresas que generan energía eléctrica un tanto por ciento de generación con biomasa forestal. ¿Todos los años hacen limpieza, labores de limpieza? Todos los años. Incluso damos 2 vueltas, porque hay veces que se hacen en primavera pronto y hay que volver a dar otra vuelta, y es el medio más eficaz de prevención y de extinción también, ¿eh? Sin este medio, en los pinares de llanura, tanto nosotros en Castilla como en Andalucía y tal, es el medio más eficaz para evitar que el incendio se te vaya por los flancos. Empecé en esto hace 42 años. Mi primer incendio fue en el Moncayo, yo tenía 18. Y la verdad es que incendios como el del año pasado, mira que estuve en La Culebra. Incendio de Molezuelas. Molezuelas, bueno, increíble. Un viento muy traicionero, cambiaba constantemente, no en un rato como nos ocurre en todos los incendios, sino que cambiaba quizás sobre media hora, 1 hora. O sea, circunstancias que no nos hemos encontrado, por lo menos yo y los compañeros que yo tenía entonces en el incendio, no nos lo habíamos encontrado nunca, jamás. Bueno, familia, esto en todos los años que llevo en la UME es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado un techo.
Estos son casas de adobe viejas, las estamos dejando quemar. Hemos salvado esta casilla de aquí, que todavía vive gente, pero esto es un horror, Dios mío de mi vida. El fuego pues vino desde Molezuelas, entró por allí detrás y arrasó todo esto, toda esta calle la arrasó. Aquí vivieron mis bisabuelos, aquí teníamos unas gallinitas y 4 cosas más. No. ¿Y el futuro, Eduardo, cómo lo ve? Muy negro, porque este pueblo se ha quedado sin recurso ninguno, sin ningún recurso. ¿Y cuáles eran los recursos que tenían antes? Pues teníamos 2 cotos de caza, el de 500 hectáreas y el de 1000 hectáreas, pues que eso igual eran 15.000 euros al año. Y con eso tirábamos. Pasamos todos miedo de todo. Vino más bien desde rodeando toda la zona esta. Y luego pues que hacía un día muy caluroso, pero muy caluroso, y un viento huracanado que fue lo que metió el fuego aquí rápido, porque se metió dentro del pueblo. Por aquí pasaban los cables que alimentaban a todas las viviendas, se empezaron a arder. Aquí se han quemado una casa, otra más adelante. Luego allí se han quemado otras 2 corrales de ovejas. Se está haciendo una normativa desde el ayuntamiento para un radio perimetrado en cada localidad que esté siempre limpia. Va a ser una ordenanza municipal que, si eso no se cumple, pues se asignará la sanción apropiada al daño o al trabajo que no ha hecho el propietario. Y yo si, por ejemplo, tengo un terreno aquí, pero no lo quiero, nadie me lo compra, ¿yo puedo renunciar a ese terreno o sigo siendo responsable de ese terreno? Puede renunciar, pero esa renuncia tiene que ser bajo notario. El registro de la propiedad y Hacienda hacen una investigación hasta que todos los herederos de hasta la 3ª generación no renuncien a eso. No se puede hacer ni propietario ni el ayuntamiento, ninguna otra persona. ¿Qué se ha aprendido del incendio de Molezuelas? ¿Ha enseñado algo que podáis aplicar para futuros incendios? Se ha aprendido lo pequeños que somos, una vez más. Tenemos que mejorar enormemente, independientemente de que se pueden meter más recursos siempre. Tenemos que mejorar muchísimo en gestionar la información del incendio para ser capaces de sacar el máximo partido a los recursos que tenemos disponibles. A ver, foca 01 para puesto de mando. Y una de las cosas que habría que proteger, por ejemplo, son los núcleos de población. Es decir, que ellos tengan sus propias medidas de autoprotección o que formen sus propios equipos para proteger sus propiedades. Como proteger el entorno de los pueblos sería otro de los grandes aspectos en los que tenemos que trabajar de manera urgente ya. Evitar el problema no lo vamos a evitar, pero lo vamos a enfrentar a él en mucho mejores condiciones. Que tenemos que acostumbrarnos como sociedad a convivir con estos incendios. Es decir, no hay soluciones mágicas. La estructura de paisaje que hemos llegado a tener lleva generándose 50 años y no la vamos a cambiar de una forma rápida o incluso a lo mejor no la vamos a cambiar nunca. Si no somos conscientes de que tenemos que convivir con esta realidad, no vamos a ser nunca conscientes del riesgo que supone. La memoria es demasiado fugaz y el pueblo que se está a punto de quemar un año, a lo mejor 10 años después ya se le ha olvidado. Os ponéis a hablar del fuego, de la tierra, de lo que vale la tierra, y con vosotros es imposible jugar ni 3 juegos seguidos. En breve tendremos otro fuego como este o peor. Dentro de 10 años, viene cada 10 años. Yo con el susto que me llevé con el fuego y la casa, ahora me estoy gastando 8.000 euros en hacer una valla a la casa, de bloques de esos amarillos que están de moda, sí, todo alrededor de la casa para protegerla. Sí. Y yo lo tengo muy claro, ¿eh? Molezuelas, a lo menos,
replantar y voy a replantar. Para mí, y el robo. Y voy a hacer La roba. lo que hay que evitar, que se mueran los pueblos. Está muy bien la replantación de todo lo que tú dices. Yo lo veo. Pero dentro de 10 años vuelve otra vez el fuego. Y Vale. se quema otra vez. Pero y será más fuerte todavía. Dentro de 10 años, este Méndez Lerenda ya no estará aquí. No, yo Pero soy- algo habrán aprendido los que estén. Pero déjale, A ver si aprenden y a ver si limpian. déjale a los nietos un legado para que no lo quemen. Lo dejamos y nos tomamos un chupito. ¿Chupito? Pues apetece un chupito.